Listo. Ahora veamos otro tipo de ejemplos con los elementos anteriormente vistos. Entonces ya sabemos que este intervalo tiene una doble implicación. Veamos la primera parte. ¿Listo? Esta primera, recordemos que lo podemos hacer de dos formas, ¿cierto? Tener aquí que 6 sea menor a x, también lo puedo escribir al revés como x es mayor a 6, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Pues que encontremos números mayores a 6, ¿cierto? Entonces ya sé qué significa la primera parte, esta parte de color verde. Veamos la segunda parte, esta parte que está en azul. ¿Listo? Directamente dice acá x menor a 12, ¿cierto? Si tengo esta expresión de x menor a 12, de una vez hago referencia a números que sean menores a 12. De esa forma entonces ya puedo construir mi intervalo, ¿listo? Teniendo en cuenta esas dos indicaciones como tal. Entonces veamos, ¿cuál es la primera parte? Esta de color verde. Números mayores a 6. Entonces debo arrancar pues por el siguiente elemento que es el 7. 7, 8, 9. Identifico la segunda parte que me dice que son números también menores a 12. ¿Sí? Entonces debo llegar hasta el número 11. ¿Listo? De esa forma entonces ya construí fácilmente el conjunto de números que interpreta a ese intervalo. ¿Qué pasa si estos símbolos cambian? Pues entonces analicemos esa situación. Veamos, supongamos que aquí tenemos el número 15, aquí al número 21, pero los símbolos ya no van a ser iguales. Aquí tenemos un menor o igual y acá tenemos también otro menor o igual. Entonces interpretémoslo también, esta primera parte. Entonces, si la tomo por acá, diría 15 menor o igual a x, ¿cierto? Pero recordemos que si le doy la vuelta, quedaría x mayor o igual a 15. Y esta interpretación me lleva a números mayores o iguales a 15. Y listo, esa será mi primera interpretación. La segunda parte abarca esta zona azul, ¿cierto? Escribámosla aquí al lado. Esa tiene una interpretación también directa, ¿cierto? Son números menores o iguales a 21. Y ya con estas dos implicaciones puedo construir el conjunto de este intervalo. ¿Listo? Vamos a escribirlo de esta forma. Entonces tomémoslo por aquí abajo. Listo, entonces vamos a construirlo teniendo en cuenta esas dos implicaciones. La primera de color verde. Entonces ya sabemos que son números mayores o iguales a 15. En este caso puedo incluir al 15 porque son iguales, ¿cierto? O mayores. Entonces vamos a poner al 15, 16, 17. Ahora voy a fijarme en la segunda implicación de color azul. Números menores o iguales a 21. En ese caso puedo llegar hasta el número 21 porque me lo permite, ¿cierto? Porque dice que son menores o iguales a 21. Y listo. De esa forma ya puedo construir mi conjunto. Ahora vamos a ver cómo utilizamos todos los anteriores elementos en un conjunto por comprensión y lo vamos a expresar por extensión. Veamos la condición de este conjunto L. Dice, el conjunto L está compuesto por elementos X que pertenecen al conjunto de los naturales. Tal que, ahí viene la segunda condición. La segunda condición es que esos números del conjunto natural estén en este intervalo. ¿Listo? Ya sabemos interpretar este intervalo. Entonces veamos. Para nombrar el conjunto L,
Entonces vamos a poner los siguientes números. Notemos aquí el intervalo aparte. Esta primera parte, 50 menor a x. ¿Listo? Recordemos que para darle una mejor lectura, yo lo puedo hacer de forma al revés, ¿cierto? Cambio el símbolo, aquí pongo x y aquí el 50. Esto que está aquí lo interpreto como números mayores a 50, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la segunda interpretación. La segunda interpretación será esta de acá. Entonces, esa sí tiene una interpretación directa, ¿cierto? X menor a 60. Sabemos que X representa cualquier elemento, entonces será números menores a 60. Y listo. Ahora vamos a completar el conjunto L por extensión. Sabemos que este intervalo está compuesto por, primero, números que sean mayores a 50 y también que sean menores a 60. Vamos a mover esto que está por acá, aquí en la parte de abajo, para que nos permita escribir completamente. Entonces, sabemos la primera expresión, que son números mayores a 50. Arrancaremos con el 51, 52, 53 y veamos que la segunda indicación nos dice que sean menores a 60. Entonces simplemente llegaremos hasta el 59. De esa forma entonces ya podemos integrar todos los elementos vistos en intervalos y en conjuntos. Ahora veamos un último conjunto. Tenemos aquí el conjunto H. Leámoslo. El conjunto H está compuesto por números que pertenecen al conjunto de los naturales, tal que están relacionados en este intervalo. ¿Listo? Analicemos el intervalo entonces. Escribámoslo a este lado derecho. Y aquí fíjense que tenemos unos símbolos de la siguiente forma. Esta primera parte, 35 menor o igual a x. ¿Listo? Entonces recordemos que también lo podemos leer de una forma contraria. ¿Cierto? Cambio el signo, pongo aquí la x y acá el 35. Entonces simplemente van a ser números mayores o iguales al 35, ¿verdad? Corregimos, listo, perfecto. Y la segunda parte, pues tiene una sola interpretación y es directa, ¿cierto? X menor a 42. Simplemente entenderemos números menores a 42. Todo esto que estoy escribiendo es mientras tomamos el hábito de poder interpretar esos intervalos. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos aquí a construir nuestro conjunto H por extensión, donde nombramos uno a uno los elementos. La primera parte del intervalo la voy a nombrar aquí de color verde, fíjense. Entonces esto me habla de que números que sean mayores o iguales a 35. Entonces puedo tomar el 35 porque me dice que sean iguales, ¿cierto? Y también mayores. Entonces 35, 36, 37. Fijémonos en la segunda indicación, esta que está aquí con azul, nos dice números menores a 42. Entonces ya sé que debo llegar hasta el 41, ¿cierto? Números menores al 42. Y de esa forma pues he completado el conjunto H.